Ok, pues nos quedamos en que Alejandro Magno conquistó desde Grecia hasta la India, lo que hoy en día es Turquía, Siria, Jordania, Líbano, Israel, Egipto, norte de Arabia Saudita, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán y unos cuantos más. Y en el 323 antes de la era común, falleció. A su muerte se dividió el reino entre sus 4 generales, y Judea quedó bajo el dominio de Egipto bajo el rey Ptolomeo I. Y fue en el año 300 antes de la era común que se hizo una división entre sus imperios. Seleuco se quedó con Siria y Babilonia. Roma, que era solo un pueblo en medio de lo que ahora es Italia, conquistó la península itálica en el 264 y libró la primera guerra púnica contra Cartago, actual Túnez, en el norte de África, hasta el 241. A lo largo de estas décadas vivió el gran y legendario Arquímedes, que gritó Eureka después de que descubrió que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen de líquido desalojado. Cosas de física. Los Tanaim, una clase de sabios judíos, se empezaron a desarrollar y alrededor de los 250 se empezó a traducir los primeros 5 libros del Pentateuco al griego. Más tarde se le llamaría la Septuaginta. Para el 220 antes de la era común, la muralla china ya contaba con 16.000 kilómetros y la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago se desarrolló desde el 218 al 201 antes de la era común. Y en el siglo posterior, el siglo II, que fue del 200 al 100 antes de la era común, trajo muchísimo de qué hablar. Empezando el siglo II, el imperio seleucida de origen greco-sirio le conquistó Judea al reino ptolemaico, ese que estaba en Egipto. El libro de Daniel se considera fue escrito en este siglo, y del año 167 al 160 antes de la era común se dio la rebelión de los macabeos contra Antíoco IV Epífanes. De aquí la festividad de Hanukkah. Teotihuacán, en Mesoamérica, se considera que se fundó cerca del 150 antes de la era común, y entre el 149 y 146 se llevó a cabo la Tercera Guerra Púnica, y para el 142 antes de la era común se logró la soberanía judía bajo la dinastía de los Hashmonaim, que sería reconocida por Roma en el 139 y pasaron a ser grandes aliados. Cerca del 130, Hiparco de Nicea inventó la trigonometría, que ayudaría a calcular la distancia entre la Luna y la Tierra y confirmó la redondez de nuestro planeta. Igualmente en esos años, las exploraciones del emperador Hu del Imperio Han permitieron conectar China con Europa a través de Asia Central con la famosa Ruta de la Seda, y fue importantísima para el intercambio cultural y comercial del mundo antiguo. Para los 120, el Imperio Parto, actual Irán, ya había conquistado la zona de Mesopotamia, actual Irak. Yohanan Hyrcanus gobernó Judea desde el 134 hasta el 104. Anexó territorios como Jordania, Samaria, Galilea e Idumea. A estos últimos se les forzó a convertirse al judaísmo. A su muerte, Alexander Hanai cambió su bando a los saduceos y se dio una guerra civil entre el reino asmoneo y los fariseos alrededor del año 100. Cicerón, un político romano, filósofo, escritor y orador, vivió del 106 al 43 antes de la era común. Espartaco lideró una rebelión de esclavos en el 73 y hacia el año 63 Pompeyo entró a Jerusalén de la mano de Aristóbulo II, monarca asmoneo, dando fin así al reino plenamente independiente de Judea, quedando solo con cierta autonomía. El primer triunvirato romano fue del 60 al 53, conformado por Pompeyo, Julio César y Marco Licinio, y fue en este año que Roma perdería su primera guerra contra los partos en Persia. Este conflicto duraría casi 700 años más. Cleopatra, de ascendencia egipcia griega, reinaría desde el 52 al 30, año en el que fueron derrotados por Roma. A su muerte, el antiguo Egipto, con casi 3.500 años de historia, llegaría a su fin y pasaría a ser una provincia romana. Julio César derrotó a Pompeyo en el 48, pero sería asesinado en el 44 bajo órdenes del Senado ante el temor de que fuera un tirano. En el 40, el Senado romano puso a Herodes el Grande como rey de los judíos. Este gobernaría Judea hasta el año 4. A lo largo de su reinado se expandió el segundo templo y fue uno de los constructores más grandes de la época romana. En el 27 antes de la era común nacería el Imperio Romano bajo el nombramiento de César Octaviano como Augusto. Al mismo tiempo que Horacio hacía su poesía en Roma, se daban los debates entre los legendarios Hillel y Shammai, y hay quienes consideran Hillel habría sido maestro de quien nació, según algunas cuentas, en el año 0, Jesús de Nazaret,
el judío más famoso de la historia. De acuerdo al hebreo de la época, no se sabe con exactitud si su nombre real fue Yehoshua o Yeshua, pero será tema de discusión en otro video. Empezamos así la era común, conocida por el mundo occidental como después de Cristo, DC. Sigue siendo la época de los Tanaim en Judea. Existen aproximadamente unos 200 millones de habitantes a nivel mundial. En Europa se extinguen los leones gracias a la caza. El budismo empieza a expandirse por China y en América del Norte se empiezan a desarrollarse los Anasazi y los Cherokees. Para el año 10, Roma ya habría conquistado parte considerable de Germania y en el 14 murió Octavio Augusto. En el 33, Jesús, Yeshua, tendría ya un grupo de seguidores de los cuales la gran mayoría eran judíos, y Filón de Alejandría, un gran filósofo judío helenista, llegaría a su máximo desarrollo en los años 30. A pedido de los judíos, se nombró a Agripas I rey de Judea en el 38, y en el 43 Roma conquistó Britania, actual Inglaterra. De acuerdo a algunos historiadores, en el 51 Pablo de Tarso redactaría la primera epístola a los tesalonicenses, siendo esta considerada por algunos el texto más antiguo del Nuevo Testamento, y al siguiente año Tomás, conocido como Santo Tomás, llegaría a la India según la cristiandad. El gran incendio de Roma se dio en el 64 y Nerón empezó a perseguir cristianos tras acusarlos de la gran tragedia. La primera guerra judeo-romana empezaría en el 66 con la revuelta de celotes, que eran judíos religiosos radicales, y el 68, aparentemente bajo el mando de Tito, y dicho con mucho dolor, sería destruido el segundo templo de Jerusalén, después de más de 500 años de existencia. Hoy en día solo queda el Cótel, el Muro de los Lamentos, como pieza de aquellos grandes siglos. Con la caída de Masada en el 73, se daría por finalizada este primer conflicto judeo-romano. El Coliseo romano fue construido en el 80 y el Concilio de Yavne se dio en el 85, empezando así la recopilación para más tarde crear la Mishnah y el judaísmo rabínico. El emperador dominicano, del 89 al 96, persiguió duramente a los cristianos y judíos, y para el 97, Flavio Josefo, un gran historiador judío, publicó Antigüedades de los judíos. Llegamos al siglo II de la era común. El Targum de Onkelos se escribió a principios del siglo y para entonces Teotihuacán contaba ya con cerca de 80.000 habitantes. Trajano fue emperador desde el 98 hasta el 117 y trajo consigo duras leyes contra los judíos, como la prohibición de estudiar Torá, guardar Shabbat, y vendió a muchos como esclavos. Bajo el imperio de Adriano, Bar Kokhba, de la mano de Rabbi Akiva, inició la rebelión contra Roma. Se dio entre el 132 y 135 y terminaría con una derrota judía, a quienes se les asesinó, esclavizó y exilió. Se estima en total el imperio romano mató hasta 580.000 judíos a lo largo de su territorio en aquella guerra. El centro de la vida religiosa se iría a Babilonia, en el imperio parto, donde vivían con más paz, y a partir de aquí se dejarían de llamar Judea y sería nombrada Palestina en honor a los filisteos, históricos enemigos del pueblo hebreo. En los 140 se construyó el muro de Antonino en Britania, actual Inglaterra, y en el 144 Marción, después de ser rechazado por los cristianos romanos, iniciaría el marcionismo. Fue quien le adjudicó el nombre de Antiguo Testamento al Tanaj, la Biblia hebrea. La tradición considera que en la década de los 160 Rabbi Shimon Bar Yochai, uno de los Tanaim de la zona de Galilea, escribiría el Zohar. Y del 161 al 180, Roma fue gobernada por Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, y el último emperador de la Pax Romana, este periodo de oro de Roma. Y para los 190, en China, una coalición lanzó una campaña contra Dong Zhuo, el señor de la guerra. A finales de este siglo y del siguiente, Rabbi Yehuda Anasi empezaría a redactar y editar la Mishnah. Siglo III de la era común, del 201 al 300. Egipto romano entró en el periodo copto, donde poco a poco se fue reemplazando toda la cultura egipcia faraónica. Bajo la presidencia de Rabban Gamaliel III, hijo de Rabbi Yehuda Anasi, empezó la época de los Amoraim y concluyó el periodo de los Tanaim, habiendo Amoraim tanto en Babilonia como en Israel. En el 222 cayó la dinastía Han en China, dando inicio al periodo de los 3 reinos que duraría hasta el 280, y en el 224 el imperio parto, tras derrotas militares, pasaría a ser de la dinastía sasánida. Y en el 235 Roma entró en una crisis que la afectaría hasta la década de los 280. Grupos cristianos, alejados de las raíces originales, empezaron a asentarse en la tierra de Israel en los 240.
Y en la década siguiente, en el 257 y 258, ocurrieron las terribles masacres de cristianos a lo largo del territorio romano por orden del emperador Valeriano, mismo que sería derrotado por los persas y tomado prisionero de guerra en el 260. En este siglo, la cultura maya entró en su periodo clásico y empezó la difusión del maíz como alimento en América del Norte, llevado desde lo que es actualmente el territorio mexicano. Y en el 291 se dio la Guerra de los 8 Príncipes en China. Así concluiría el siglo III. El antiguo Israel ya era solo una leyenda. Las tribus del norte ya hacía casi 900 años que se habían perdido. Judea era llamada por todos Palestina, en honor a Filistea, y la mayoría de las escuelas religiosas judías ya se habían trasladado a Babilonia, en el Imperio Parto. Fueron siglos duros para los judíos, que habitaban desde España hasta la India inclusive. En muchas partes del Imperio Romano ya eran perseguidos, esclavizados, maltratados y a veces asesinados. Durante los siglos posteriores, aquel pueblo que antes tenía una cultura y una nacionalidad completa, con diferentes puntos de vista, pero compartiendo una aferración gigante por la tierra prometida, se transformaría poco a poco en una cultura con un tinte más religioso y monótono, asentando así al judaísmo rabínico. El pueblo judío jamás dejó de vivir en la conocida como Tierra Santa. Siempre hubieron familias habitando ahí, pero claramente la mayoría de la población judía vivió en el exilio en cualquier rincón del mundo. La historia es sumamente compleja, todo tiene un porqué y definitivamente nada sucede por actos de magia, así que, ¿qué te parece saber estos datos mínimos? Todo siempre ha estado conectado y en contexto encaja perfectamente. ¿Te han quedado dudas? Compártelas para que así juntos aprendamos un poco más.